Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable. Aquellos que nos están escuchando porque van subiendo o van bajando, suave en la fiesta de San Sebastián y que disfruten. El tránsito en estos momentos está tranquilito todavía, pero me imagino que ya muchas personas comenzando a llegar hacia el Viejo San Juan. Váyanse en transportación masiva. Yo estuve allá el jueves y la verdad es que aquellos que tratan de entrar a la isleta de San Juan es difícil el tránsito y los estacionamientos se llenan bien rápido. Así es que están cerrados ya a las 9 de la mañana. Así que busquen alternativas porque hay muchísimas. En cuanto a nosotros acá vamos a hablar de salud hoy. Como siempre, como todos los sábados, los médicos siempre nos recomiendan cambios en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Cuando hay alguna condición, pero ¿cómo trabajamos con ellos? Con su bienestar, con su salud mental sobre todo. Vamos a hablar con una doctora que dejó su práctica en medicina de familia para dedicarse a ser coach para sus colegas. Hablamos sobre una nueva tecnología en el diagnóstico de tumores cerebrales con el neurocirujano puertorriqueño doctor Miguel Mayor, que ha traído esta técnica a Puerto Rico. Y comenzamos con una condición que afecta, bueno, hombres y mujeres, pero tengo que hablar de mujeres porque es la mayoría que conozco que la padecen y que se están quejando todo el tiempo y que es sumamente doloroso. Y estoy hablando de los famosos juanetes. Así que es una expresión que escuchamos comúnmente por ahí. Los juanetes me están matando. ¿Qué es un juanete? ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos para eso? Tenemos ya con nosotros, ¿verdad?, al doctor Joaquín Balaguer. Él es cirujano podiatra. Doctor Balaguer, muy buenos días y bienvenido a Felizmente Saludable con Lili. Buenos días, Lili. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sabemos que yo creo que de las condiciones de los pies más comunes es la de los juanetes. No sé si hay más predisposición en mujeres que en varones. No necesariamente. No. No necesariamente. Creo que la predisposición es más o menos igual. Lo que pasa es que pues las mujeres, por el tipo de calzado que utilizan y eso, pues es a quien más les molesta y las que más acuden a nuestras oficinas en ayuda para esta condición. O sea que los taquitos sí afectan. Bueno, los taquitos no afectan porque ya tienen básicamente la condición y la deformidad y entonces pues te pone más presión en esa área. Claro. Pero no es que formen la deformidad. Los taquitos tienen bien poco que ver o nada con la formación de la deformidad de juanete. Vamos a comenzar entonces por que nos cuente, doctor, cómo se forma un juanete. Bueno, el juanete se puede formar por varias razones. Número uno, pueden haber razones congénitas, ¿verdad? Que tus padres o tus abuelos pues tengan la condición. Número dos, puede ser por razones biomecánicas de tu pisada, ¿verdad? Especialmente pacientes que padecen de pie plano. Y número tres, pues pueden ser factores artríticos, ¿verdad? Ya sea osteoartritis o una artritis reumatoidea, pues también te puede causar la deformidad. ¿Cuál es el hueso que es el que se sale, verdad? Si es que podemos, no sé cuál es el término correcto. Exacto, sí. Lo que sucede con la deformidad es que el primer metatarso, tenemos 5 metatarsos, ¿ves? Ajá. Y esos son los que más peso cogen en la pisada. Pues el primer metatarso se desvía hacia adentro, por decir, ¿verdad? Si tuviera una gráfica te ilustraría, pero se desvía hacia adentro y entonces empuja el dedo grande hacia afuera. Entonces esa desviación del dedo grande hacia adentro es lo que causa el problema. Okay. Y ese problema, hay personas que lo pueden tener que sea light y no moleste, o a todo el mundo se le va degenerando cada vez más. Bueno, todo varía muchísimo, ¿verdad? Tengo pacientes que tienen deformidades grandes y no les molesta mucho. Tengo pacientes que tienen deformidades bien pequeñitas, con un sobrehueso bien pequeñito y tienen mucho dolor. O sea, que eso varía. Y la progresión también varía. Hay gente pues que no progresa mucho. En general tiende sí a progresar y seguir deformándose. Ajá. Pero
pero el rate, ¿verdad?, de progresión, ¿verdad?, cuán rápido va a progresar, pues varía de paciente en paciente. Antes de entrar en tratamiento, ¿verdad? Porque sé que hay varias cirugías y varias alternativas nuevas de tratamiento también que tal vez antes no teníamos. ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Mencionó obviamente usar los tacos altos si ya tienes la condición, te puede doler más. ¿Hay otra forma? Es bien difícil prevenirlo, de verdad, Sí. porque, pues, como mencioné, o sea, si es una causa congénita, no hay manera de prevenir eso. Si es por la pisada, pues quizás sí puedes hacer ajustes en la pisada y pues se tarde un poco más en desarrollándose. Y si es por razones artríticas, pues también es bien difícil de uno frenar que si progrese la condición. So, en resumen, es bien difícil uno poder decelerar el progreso de la condición, para decir la verdad. Una vez la tiene la condición la persona y es una condición que está limitando su calidad de vida, que las hay, o el dolor es bien difícil, ¿qué alternativa tenemos, doctor Balaguer? Bueno, alternativas, pues, por ejemplo, alguien que tenga la ventaja de usar un calzado abierto o bien ancho que no le moleste, pues puede intentar eso, ¿verdad? Ajá. Pero si no tienes esa, ¿verdad?, esa opción, pues lo más lógico y más una corrección a largo plazo, pues sería corregir la deformidad, entrar adentro y corregir la deformidad. Sé que hay una que es la operación mínimamente invasiva. Descríbame esa. Ok. Yo llevo 32 años operando pies. Casi nada, casi nada. Y todavía es algo que me fascina operar de juanete, porque la tecnología sigue evolucionando todos los días más y más. En los últimos 5 años, yo diría 5 o 6 años, la tecnología de operar juanete pues ha ido variando bastante a un paso bien acelerado. Uh-huh. Hace como 6 años atrás se puso bien de moda y todavía lo está hasta cierto punto, corregir la deformidad de donde se origina, ¿verdad? Y muchos de los cirujanos pues postulaban que la deformidad originaba en la base del metatarso, ¿verdad?, donde Ajá. empieza el metatarso, y empezamos a hacer correcciones desde atrás, o sea, básicamente moviendo todo el metatarso lo más pegado al segundo metatarso, ¿verdad?, que esté en paralelo, lo más paralelo posible, Uh-huh. segundo metatarso, ¿verdad? Pues son procedimientos, ¿verdad?, ya que son más invasivos, que tienen una recuperación un poquito más larga, aunque la tecnología ha permitido ya que este tipo de cirugía pues no sea tan malo. Ya antes los pacientes no caminaban por 2 meses, ahora los Wow. pacientes empiezan a caminar a las 2 semanas, o sea que ya la tecnología para este tipo de procedimiento pues ha evolucionado de una manera bien positiva para los pacientes, ¿ves? Sí, qué bueno. Y entonces, en relación a la cirugía mínimamente invasiva, pues es algo que se ha puesto bien de moda, yo diría, en los últimos 2 o 3 años. Uh-huh. Aunque ha habido mucha gente que lo ha hecho toda la vida mínimamente invasiva, pero, por ejemplo, cuando yo entrenaba en los 90, ¿verdad?, era algo que era más bien un tabú, porque pues la gente que realizaba este tipo de cirugía pues no tenían maneras de visualizar lo que estaban haciendo, no fijaban los cortes con tornillos, y entonces pues hubo muchas complicaciones, muchas dislocaciones, y como que la gente se empezó a apartar de eso. Okay. Y entonces pues hace como 2 años o 3, esos mismos conceptos que se utilizaban mucho en los 70 y los 80, pues empezaron a evolucionar, ¿verdad?, con tecnología, ¿verdad? Ahora pues este tipo de cirugía se realiza utilizando, por decir, que se llama un fluoroscopio. Uh-huh. O sea, un fluoroscopio es como si fuera una máquina de rayos X en vivo, donde el cirujano está viendo exactamente dónde está haciendo los cortes, Claro. dónde está poniendo los tornillos, dónde está agarrando los cortes, que todo quede bien. La tecnología, ¿verdad?, también que se utiliza para hacer los cortes ha evolucionado muchísimo. O sea, que ahora mismo es la cirugía mínimamente invasiva,
es el futuro de lo que es la cirugía de juanete, ¿verdad? Es mucho más certera porque tiene la capacidad de estar viendo exactamente lo que están haciendo en el momento, ¿no? Es correcto, estás viendo lo que estás haciendo. Básicamente se trata como de 3, 4 incisiones chiquitas, pequeñitas. No tienes que coser nada por dentro, no tienes que reparar todo por dentro. La recuperación es mucho más rápida, ¿verdad? Y entiendo que en cuanto a cirugía de pie y tobillo, la cirugía mínimamente invasiva no va a ser solamente para las juanetes, pero ya está progresando para casi todas las deformidades que nosotros corregimos todos los días. Y cualquier persona que, no importa el estadio del juanete, ¿verdad? Por llamarle algo, o el nivel de molestia o el tamaño, ¿puede ser candidato a la mínimamente invasiva? No todo el mundo es candidato para la mínimamente invasiva, ¿verdad? Aquí se toma en consideración el grado de deformidad, o sea, si es deformidad extremas bien alta, pues esos pacientes todavía hay que abrirlos, haciendo el procedimiento que estaba haciendo alusión primero, ¿verdad? Que se conoce como un lapidus o lapifuse. Hay pacientes que tienen una calidad de hueso bien mala, ¿verdad? Mucha osteoporosis. Pues esos pacientes pues también no tienen que tener un poco de cuidado. O sea, que lo mejor es que se venga a ver con un cirujano de pie, ¿verdad? Un cirujano podiatra, que son los que tienen más experiencia haciendo este tipo de procedimientos, y que se evalúe y vea si es candidato para esto. Esto es algo que es nuevo en Puerto Rico. Nosotros estamos aún empezando con esta tecnología. O sea, que hay bien poco, casi nadie todavía haciendo eso, pero ya muchos se han ido a entrenar, y yo entiendo que ya este año ya va a haber muchas opciones, muchos cirujanos realizando este procedimiento. En el caso de aquellos que no son candidatos, mencionó el lapifuse. ¿Esa es la cirugía tradicional? No es que sea tradicional. Esta fue la cirugía que se puso en boga hace como 5 o 6 años atrás, ¿verdad? Donde estás corriendo la deformidad desde su origen, lo que estaba haciendo alusión antes, ¿verdad? Y también esto no es ese tipo de cirugía no es para todo el mundo. Todo depende del grado de deformidad. A lo mejor el grado de deformidad no es tanto y no hay que hacer ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Es cuestión, o sea, hay más de 70, 80 procedimientos quirúrgicos para corregir juanetes descritos en la literatura, ¿verdad? Wow. Sí, no, o sea, por ejemplo, yo sé que yo practico 10 o 12 diferentes opciones, ¿verdad? Pero entiendo que ya este año que viene, las opciones van a ser mucho menos, o sea, opciones reales como la cirugía mínimamente invasiva, el lapidus, quizás la fusión de la coyuntura, o un simple remoción del sobrehueso. Si muchos pacientes no tienen mucha deformidad y lo que tienen es un sobrehueso, y rebajando el sobrehueso suficiente, pero esos son los menos, casi nunca operamos y simplemente rebajar el sobrehueso nada más, pero a veces se da el caso. A veces el caso. No, le pregunto también porque sabe que en Puerto Rico nosotros tendemos mucho a que, no, mira, eso mi vecina se operó, o mi prima, o mi hermana, como comparar. Sin embargo, por lo que estoy escuchando, los casos de juanetes son bien distintos en cada paciente. Wow, sí, esa es una observación, Lili, espectacular que tú acabas de hacer, porque eso pasa mucho en mi oficina. Viene el paciente, no, que a mi vecina le hicieron esto, no, que a la vecina se recuperó en 2 semanas, no, que mi vecina se tardó 3 meses en caminar. Y es importante que el paciente sepa que no todos los juanetes tienen el mismo grado de deformidad, por ende, no todos los juanetes se operan iguales, por ende, pues no todas las cirugías de juanetes tienen el mismo grado de recuperación. Algunos se recuperan bien rápido y otros pues se tardan un poco más. O sea que aquí estamos hablando de un examen exhaustivo, el análisis de cada caso, y después entonces discutir con el paciente sobre las alternativas y que entre los dos, el médico y el paciente, se escoja, ¿no? Es correcto, exacto. También hay otras, ¿verdad? Hay otras expectativas que hay que tener, ¿verdad? ¿Qué cuidado tiene ese paciente en el hogar? ¿Tiene ayuda, no tiene ayuda? ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Cuáles son tus expectativas de volver al trabajo en un zapato regular? O sea, que hay muchos puntos de vista que uno tiene que discutir con el paciente para entonces llegar a realizar el mejor procedimiento para ellos.
En términos de la edad, doctor Balaguer, ¿se puede operar a una persona, qué sé yo, 70 y pico, 80 y pico de años? Mira, yo he operado pacientes de Juanetes de hasta 90 y pico de años. ¡Wow! La edad aquí no es un factor. O sea, No. por ejemplo, en medicina siempre se dice que uno no ve el paciente por la edad, uno ve el paciente por cómo es el estado fisiológico de ese paciente. De ese paciente, sí. O sea, yo puedo tener un paciente de 50 años con una artritis bien avanzada, una osteoporosis bien avanzada, y es un paciente que a lo mejor no puedo ni operar porque tiene demasiada osteoporosis y no los puedo tocar. Claro. Pero puedo tener un paciente como los he tenido de 90 y pico años, con una calidad de hueso excelente, muy buena circulación, inclusive hasta diabético, con un azúcar controlada, buena circulación, y lo operamos sin ningún tipo de problema. Maravilloso, gracias al doctor Joaquín Balaguer por este ABC de lo que es el famoso Juanete. ¿Dónde podemos conseguir su oficina? Entiendo que están en las redes sociales también. Sí, estamos en Facebook bajo Clínica Avanzada del Pie. Tenemos oficina en el hospital, en los predios del Hospital San Pablo en Bayamón, con el 787-787-5690, y en los predios del Hospital Doctor Center de Manatí, en el edificio Pedro Blanco Lugo, y el teléfono allá 787-854-4796. Muchísimas gracias y que continúen en nuevas alternativas de tratamiento y médicos trayéndolas a Puerto Rico. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Balaguer. Gracias, Lili. Mucho éxito. Estábamos conversando con el cirujano podiatra, doctor Joaquín Balaguer, acerca de las alternativas, las causas y las alternativas de tratamiento que existen para los juanetes, una de las condiciones más comunes en cuanto al padecimiento de los pies. Quería comentarles a aquellos que siguen preguntando acerca de Respira con Lili, la aplicación que acabo de sacar a finales del año pasado, de meditaciones y reflexiones para los teléfonos inteligentes. Así que es una aplicación que tú puedes bajar si tienes teléfono Android a través de de Google Play, o si tienes un teléfono iPhone a través de tu App Store. Lo buscas bajo Respira con Lili, y ¿qué vas a encontrar allí? Vas a encontrar meditaciones cortas con diferentes propósitos. Por ejemplo, tienes para mantener el balance, para recuperar el balance en la vida, para ayudarte a identificar emociones tóxicas y trabajar con ellas. Habla acerca de qué es el mindfulness, eso es en el área de las meditaciones, y también tienes una sección que se llama Herramientas en mi voz, que son mis columnas, que llevo muchísimos años, como saben, publicándolas, de autoayuda y de autoconocimiento y motivación, pero narradas en mi voz. Y todos los meses, ya comenzando en este mes de enero a final de mes, estamos añadiendo nuevo contenido a la aplicación, nuevas meditaciones, nuevas columnas, para que siempre puedan disfrutar de contenido alterno todos los meses. Ya saben, Respira con Lili, para androides o para teléfonos o iPhones, la pueden bajar para que la prueben. La pueden probar libre de costo por 3 o 4 días para salirnos un momentito de los niveles de estrés, de tal vez el caos que a veces nos rodea, y poder desconectarnos por minutos. Lo puedes hacer en tu trabajo, desde tu casa, cuando estás conduciendo. Es bien conveniente y he tenido unas excelentes respuestas gracias a todos y todas los que han bajado la aplicación y la están haciendo parte de sus vidas. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Vamos a estar hablando acerca de una nueva alternativa para detectar tumores cerebrales. Regresamos en breve con más de Felizmente Saludable. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Sabemos que la tecnología, como estaba mencionando, ¿verdad? El doctor Balaguer avanza y avanza en todos los campos de la medicina, y en el caso de la neurología, neurocirugía, pues no es una excepción. Y tenemos un médico puertorriqueño quien ha regresado a Puerto Rico, como están haciendo muchos médicos jóvenes, y en este caso ha traído también a la isla
una técnica que ya él utilizaba en Estados Unidos para detectar el tumor cerebral más maligno que existe, que es el llamado glioma. Y tenemos con nosotros hoy al doctor Miguel Mayol del Valle. Muy buenos días, doctor. Sí, estamos en breve consiguiéndolo. Él estuvo haciendo su entrenamiento en neurocirugía oncológica en la Universidad de Emory en Atlanta. Ya al llegar a Puerto Rico, pues trae esta tecnología para poder facilitar lo que es identificar y poder extirpar de una forma, ¿verdad?, más inteligente y más certera el tumor, pues, en el cerebro, o el glioma, que es el tumor cerebral primario que se origina en el cerebro. Estamos en vías de conseguir al doctor Mayol, pero de todas maneras ¿lo tenemos por ahí? Deja ver si está con nosotros. Sí, sabemos que, pues, en el caso de los tumores cerebrales, pues una de lo que dificulta esta condición es el lugar donde están esos tumores, y que en muchas ocasiones no son operables. El poder identificar, ¿verdad?, de forma más certera dónde está el tumor, pues ayuda muchísimamente, no solamente a salvaguardar la calidad de vida del paciente, sino también la vida. Tenemos ya con nosotros al doctor Miguel Mayol del Valle. Muy buenos días y bienvenido a Felizmente Saludable, doctor. Saludos, buenos días, gracias. Estaba comentándole al público acerca de esta técnica que trae desde su entrenamiento, ¿verdad?, en neurocirugía oncológica en la Universidad de Emory en Atlanta, y que todavía en Puerto Rico no se había estado utilizando. Y tal vez explicarnos un poquito más en detalle qué es un glioma y por qué esta nueva tecnología o este nuevo agente de detección es tan importante. Gracias. Sí, el agente, el nombre comercial es Gleolan, básicamente un compuesto natural que surge en toda la comida, pero se lo damos al paciente en unas dosis altas por boca. Es un líquido claro, un poquito amargo, pero fuera de eso no tiene ningún color ni olor raro. El paciente se lo toma antes de la cirugía y permite que los gliomas de alto grado 3 o grado 4, durante la cirugía brillen rosa, y distinguen lo que es tumor de lo que es cerebro normal, y permite al cirujano poder hacer una resección protegiendo el resto del cerebro. Antes de entrar en lo que es el procedimiento, ¿verdad?, ya de la cirugía, ¿qué es un glioma y qué lo hace tan peligroso? Pues glioma, como estuve explicando un poquito, que son varios grados. Tristemente el más común es el grado 4, que se denomina como glioblastoma. Es un tumor de células gliales, de células del cerebro per se, que crecen a un paso anormal y nace de ahí, le gusta invadir en las estructuras alrededores. No se va a otras partes del cuerpo, crece ahí y se sigue invadiendo las diferentes estructuras del cerebro, y ahí es que se empieza a causar problemas, síntomas similares a como un derrame. Dolores de cabeza pueden ocurrir, pero usualmente ya cuando el tumor está más grande, los síntomas primarios van a ser debilidad, problemas de coordinación, del habla, problemas de visión. O sea que pueden tal vez confundirse inclusive con algún tipo de Alzheimer o demencia. Pudiese, si es un tumor que está frontal, específicamente a estos tumores les gusta cruzar de un lado al otro del cerebro, pues puede dar unos síntomas de desorientación, demencia. Por eso es bien importante cuando hay esa sospecha de diagnóstico de Alzheimer o demencia, que le hagan una resonancia, un MRI de cabeza con y sin contraste, para descartar que no tenga ninguna masa en el cerebro. O sea que el Gleolan en realidad no es un método de diagnóstico, sino es una alternativa durante ya la cirugía. Correcto, cuando ya le hacen el embarazo, como el diagnóstico, refiere a un neurocirujano, no tenemos experiencia viendo neuroimágenes y poder distinguir y poder dar un diagnóstico bastante certero. La realidad es que lo único que va a dar es una cirugía o una biopsia. El medicamento lo que nos permite es poder sacar el tumor sin dañar el cerebro normal
y también, de cierta manera, es diagnóstico, porque si durante la cirugía vemos que ella está brillando rosa, es con Ok. 99% de probabilidad de lo que estamos trabajando es un glioblastoma. ¿Cuán diferente es esto? Porque sé que es algo bastante revolucionario, ¿no? Dentro de la neurocirugía, a lo que tenían antes. La realidad es que como es un tumor que salen de las células del cerebro, es bien difícil distinguir en lo que es cerebro normal y lo que es tumor cuando uno está haciendo la cirugía. Uno usaba diferentes tecnologías asistidas por los MRIs y la experiencia. En realidad uno siempre era bastante bueno pudiendo distinguir con los años de experiencia, pero la realidad es que nos ayuda a estar certeros. Y en momentos donde está el área gris, que yo creo que es donde ha revolucionado lo que nosotros hacemos, cuando sacamos la inmensa mayoría del tumor y estamos en ese borde entre lo que es cerebro y lo que es tumor, ahí nos da la seguridad que nos permite para poder darle mejor calidad de vida al paciente. Dentro de las condiciones, ¿verdad?, de tumores u oncológicas a nivel del cerebro, ¿esta es la más común? El tumor de canceroso primario es más común. Lo más común es metástasis. El tumor es que tú tienes algún primario en otra parte del cuerpo y va al cerebro, es significativamente más común. Y de los tumores en general primarios, el más común es el meningioma, que es un tumor benigno usualmente, pero no crece a las afueras, no está invadiendo dentro del cerebro como este tumor. En el caso del glioma, al invadir el cerebro, ¿siempre puede sacarse el tumor o removerse o no siempre? No, bueno, siempre lo puedes sacar. El problema es que hay que hacer una balanza entre cuándo es seguro y cuándo no. Y ahí vienen otros estudios de imágenes que nosotros podemos hacer antes de la cirugía, que nos permite ver si está empujando los cables, al ponerlo bien sencillo, los cables que conectan el cerebro al resto del cuerpo, si lo que está haciendo es empujándolo hacia un lado o si ya lo está acaparando. Si lo está acaparando, uno puede sacar la mayoría sin sacar esa parte. Eso sí, la mayoría de veces podemos hacerlo, pero cuando ya está en el tallo cerebral o lugares más profundos del cerebro, ahí es que se convierte en más riesgoso que beneficioso, y usualmente lo que se hace es una biopsia para poder dar diagnóstico y luego quimioterapia y radiación. Generalmente, luego de la remoción, sea parcial o total, ¿sí hay radioterapia o quimio? Sí, para ambos grado 3 y grado 4 hay que darle radiación y quimioterapia. Usualmente quimioterapia es una pastilla por boca primero, y dependiendo de cómo responde, pues ahí es que se mueve a dar algún otro tipo de tratamiento si es necesario. En términos generales, porque cada caso es diferente, ¿responden los tumores cerebrales a la quimio y a la radio? La realidad es que la inmensa mayoría sí responde. La biopsia es bien importante porque nos va a decir exactamente qué tipo de tumor, y claro, el análisis ha mejorado mucho en el punto donde podemos hacer estudios genéticos de las masas y con eso poder dar un poquito más de prognosis, no solo cuánto va a sobrevivir el paciente, sino también cómo va a responder a la quimioterapia y la radiación. Sé que usted hizo los esfuerzos, ¿verdad?, para traer el Gleolan a la isla. ¿Ya se está usando en diferentes oficinas médicas o es usted el único que tiene el procedimiento? Lo estamos usando en ciencias médicas y también en el Hospital Menonita Caguas. Yo fui el primero que estoy haciendo y por ahora el único que lo he hecho hasta el momento. Sin embargo, ya tengo varios de mis colegas que están empezando a coger los cursos y trabajando para conseguir el equipo adicional para poder hacer la cirugía. En realidad, prontamente no voy a ser el único, que era mi meta desde un principio. Claro, pero lo tienen en el recinto, en el centro médico. En el recinto, en centro médico lo tenemos, y también en el Hospital Menonita Caguas. Son los dos lugares que lo tenemos el medicamento. Habiendo regresado, ¿verdad?, a la isla después de un adiestramiento de varios años fuera de Puerto Rico, ¿cómo ve la atención de lo que es la neurocirugía en la isla? Sé que estamos, ¿verdad?, todas las áreas de la medicina están caminando lentamente, pero ¿cómo ve el futuro de la neurocirugía, doctor Mayol? La realidad es que lo he visto muy, muy bueno, muy positivo. He visto que como grupo nos hemos unido más a través de las situaciones que hemos pasado en los últimos años. En vez de crear rupturas, se ha creado unidad con vista a seguir entrenando, si Dios quiere, futuramente otros neurocirujanos, y atraer otros neurocirujanos de los Estados Unidos que sigan volviendo, puertorriqueños que hayan estudiado aquí, que tienen
ansias de volver y sí hemos tenido varias conversaciones que muchos de ellos, aunque tienen ideas de tener este tipo de tecnología y futuramente muchas otras que estamos trabajando para entrenamiento y de otros entrenamientos de colegas míos. Y de esa, seguir avanzando la tecnología que no solo da mejor cuidado a los pacientes, sino atrae a otros médicos que están en entrenamiento o ya acabaron su entrenamiento para volver a Puerto Rico. Doctor, ¿dónde lo podemos conseguir? Sé que mencionó en el Hospital Menonita de Caguas, ¿no? Correcto. ¿Tiene oficina allí? Sí, yo tengo oficina ahí, me pueden comunicar con mucho gusto. La extensión es la 2200, el cuadro no me lo sé ahora de memoria, pero sí es el cuadro regular del hospital con la extensión 2200, correcto. Y en el centro médico está en las clínicas de nosotros, conmigo cualquiera de mis colegas, es el 787-474-2947. Esa es las clínicas de neurocirugía. Correcto, sí. Muchísimas gracias al doctor Miguel Mayol y gracias por su esfuerzo y por regresar a Puerto Rico, ayudar a fortalecer la clase médica del país, específicamente el área de la neurocirugía. Que antes de pasar a nuestra próxima invitada, leí una información que me pareció importante para compartir con ustedes porque conozco tantas personas, ¿verdad?, que están teniendo problemas para dormir. Y encontré una información acerca de, en términos de actividades que hacemos antes de dormirnos, un estudio que se hizo en el Journal of Experimental Psychology dice que si muchas personas que yo conozco por lo menos escriben antes de acostarse, tal vez las cosas positivas de tu día, yo misma lo recomiendo mucho en mis charlas y mis talleres, el ir apuntando durante el día qué es lo mejor que te ha pasado a diferentes horas del día, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si lo que quieres es mejorar tu calidad de sueño y dormir más rápido, lo que dice este estudio, que si te tomas como 5 minutitos antes de dormir para escribir una lista de qué me queda por hacer o qué debo hacer mañana, el to-do list famoso ese, las cosas que debemos hacer. ¿Qué ocurre? Que aparentemente cuando escribimos esta lista y ponemos, pues mañana se me quedó tal cosa, tengo que hacer tal cosa, en orden de prioridades, en los niveles de estrés se disminuyen. El nivel de ansiedad disminuyen porque está comprobado que mucha gente se acuesta por las noches pensando en lo que se quedó de hacer en el día y en lo que tienen que hacer al otro. Y las personas, la mitad de las personas estudiadas, ¿verdad?, para este experimento, lo escribieron y esas personas pues pudieron descansar más rápido y más placenteramente porque ya como que se lo sacaron del sistema, ¿entiendes? Ya dije, pues mira, esto es lo que yo tengo que hacer y mañana y ya no estoy pensando en eso. Y entonces pues puedes tal vez dedicar a contar las ovejitas, a hacer mantras, a hacer una oración, a escuchar la aplicación de Respira con Lili, que tiene un segmento de dulces sueños para dormir mejor, lo que sea, pero ya no estás pensando en lo que tienes que hacer al otro día. Así que inténtalo esta noche. En vez de quedarte pensando en lo que vas a hacer, escríbelo, suéltalo, ponlo en una lista, déjalo ahí al lado en tu mesita de noche y olvídate del asunto. Tenemos con nosotros ya nuestra invitada. Estamos tratando de conseguir a nuestra invitada de hoy. Tenemos con nosotros, que para mí es un honor recibirla, a la doctora Amarilis Sánchez Woodlever. Ella, yo creo que es que le di mal el teléfono a nuestro asistente aquí de producción. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. Estamos de regreso. Sí, ese fui yo, que metí la pata y le di el número de teléfono mal de la doctora. Estamos hablando de alguien que después de muchos años de práctica como médica de familia en el estado de la Florida, decide transformar su vida profesional y no solamente se convierte en ministro,
sino que también en coach para ayudar a sus colegas, a los médicos a poder reencontrarse, ¿verdad? Con la motivación para continuar su profesión y a utilizar la espiritualidad como vehículo para conectarse con esa vocación, que a veces el burnout, la quemación emocional, mental en los médicos sabemos que es enorme. Ya ha publicado 2 libros, ambos en inglés. Su más reciente es Recapturing the Joy in Medicine, recapturando la alegría en la medicina. Y tengo conmigo desde Orlando a la doctora Marilis Sánchez Wollever. Doctora, muy buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable con Lili. Oh, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Sé que es boricua, para que tú lo sepas, pero lleva muchos años viviendo fuera de Puerto Rico, ¿es correcto? Oh, sí, yo soy boricua como el coquí. Pude estar en Puerto Rico para las Navidades, a ver familia, amistades, y la verdad es que es una bendición poder estar hablando con otra boricua. So, muchísimas gracias. ¿Cómo es posible que se dé un giro de 180 grados en una carrera que ya era una carrera, ¿verdad?, exitosa como médico de familia, y de repente entra en el área de la espiritualidad y de escribir 2 libros que, aunque están en inglés, ¿verdad?, aquellos que quieran buscarlos y que lean en inglés, especialmente los que están en el área de la salud, pueden buscarlos en Amazon, ¿verdad? Uno de ellos es Walking with Jesus in Healthcare, que fue el primero, Caminando con Jesús en el Cuidado de la Salud, y este que mencioné, Recapturing the Joy in Medicine. Y te conviertes en coach también para médicos. Sí, ha sido una increíble aventura que yo no la escogí, y sí empezó, de hecho, ya yo llevaba como 7 años en la medicina y estaba en un trabajo que me encantaba con colegas increíbles que todavía están en mi vida y con pacientes mayormente hispanos, de hecho, aquí en Kissimmee, en la Florida. Uh-huh. Y a mí me encantaba mi trabajo, pero empecé a sentir todas esas cosas que hablamos que en realidad son burnout, que claro, ahora tenemos el lenguaje, ahora se habla en la medicina, pero cuando me pasó a mí, esto ni siquiera estaba a nivel nacional como está ahora. Entonces yo empecé en un caminar que incluyó mi fe, que incluyó mi propia salud, que incluyó salirme del campo de la medicina por un tiempo, salirme del cuarto de examinar pacientes, para yo entonces enfocarme en mí como ser humano primero. Uh-huh. Y cogerme un poco de tiempo para mejorar mi propia salud psicológica, emocional, física y espiritual. Y al yo empezar en ese proceso, entonces me convierto en ser humano primero, uh-huh, que de hecho también es doctora. Y al cambiar ese enfoque, pues mi vida empezó a cambiar. Y cuando yo recibí coaching, que yo tampoco sabía ni siquiera lo que era eso. Claro. Eso me cambió la vida por completo. Que cuando habla de cambiarle la vida, díganme, por lo menos sé que fue a nivel, ¿verdad?, de muchas áreas, pero ¿qué es lo primero que cambió? ¿Cuál fue el shift o el enfoque que cambió en ese momento? Yo empecé a pensar de nuevo y reflexionar en mis valores, en quien yo soy como ser humano primero. Y entonces empecé a basar todas mis decisiones en esos valores. Okay. Y cuando eso cambió, entonces yo volví a descubrir mis dones. Aparte de la medicina, mis dones incluían que la naturaleza me ayuda muchísimo, que escribir me ayuda a entender la vida, me ayuda a conocerme a mí misma y a conocer a mis pacientes mejor. Uh-huh. Y entonces empiezo a usar esos dones que yo había dejado durmiendo durante todo mi entrenamiento, claro, prácticamente como médico. Y una vez empiezo a usar todos esos dones y la espiritualidad vuelve como a mi vida de una manera mucho más profunda. Yo tengo un cambio, una transformación interna que entonces empieza a verse reflejada, ajá, en todas mis decisiones de trabajo y personales. Y entonces eso empezó a cambiarlo todo. Cuando volví a la medicina, ajá, luego de un break, entonces ya yo era como una persona nueva. Y entonces impactó la forma en que yo cuidaba a los pacientes. Uh-huh. Porque entonces no tenía miedo, por ejemplo,
de abordar el tema espiritual, que es tan esencial y que nosotros estamos entrenados como a ignorar o a dejarlo fuera de la habitación donde vemos tanta gente con tantas necesidades. Al hablar del tema espiritual, obviamente lo sé por los libros que ha escrito, ¿verdad? Que es cristiana, pero el tema espiritual lo puede abordar de una manera genérica también, con pacientes que no necesariamente tal vez son religiosos. Oh, absolutamente, y es muy importante. Sí. Es muy importante que nunca uno trate de forzar sus creencias en otra persona, pero sí es muy importante como médicos tener como ese nivel de comodidad de poder hablar esos temas, porque sobre todo para pacientes pasando con cáncer, que están cerca de la muerte o que tienen problemas muy significativos, dejar ese tema fuera de la conversación tan importante realmente no ayuda. No estás tocando la condición en realidad, del enfermo en realidad, cuando lo deja fuera. Porque somos seres humanos, cuerpo, alma, espíritu, no podemos dividirlos. Entonces, si tenemos por lo menos la habilidad de tener esa conversación y referirlos a alguien, a que ellos escojan, ¿no? Alguien que esté de acuerdo a sus creencias y los ayude a ellos. Entonces, ahora estamos realmente ayudando a la persona en su totalidad, no solo el cuerpo físico. Fíjate, doctora, aunque noto por lo que me está diciendo que pudo fortalecer su relación con sus pacientes una vez tiene este cambio y usted misma recibe el coaching, ha limitado mucho su práctica y ahora es más conferenciante, escritora y coach de otros médicos. Exactamente, y eso también pues ha sido como un camino que se ha desarrollado, ¿verdad? Una vez yo empecé a escribir libros, diferentes organizaciones médicas locales y a nivel nacional y del Estado me empezaron a invitar a dar charlas. Entonces empiezo a aceptarlas y pues eso cambió mi vida totalmente empezando en el 2011 más o menos. Y entonces pues ahora yo doy charlas bastante frecuentes, básicamente todos los meses. Usualmente hago algo, creo workshops, seminarios, hago coaching en grupos y también individual. Usualmente por teléfono o por Zoom. So, ha sido algo que nuevamente no hubiese escogido necesariamente. Y una vez llegó la pandemia, claro. pero ha sido una bendición. Pero se dio. Una bendición. Se dio. En el caso mío como coach y como conferenciante motivacional, pues desarrollé hace muchos años una conferencia, un taller que se llama Medicina con Compasión. Sin embargo, lo he ofrecido más para grupos profesionales dentro del campo de la salud, pero no médicos. Y a veces me da la impresión que las organizaciones médicas, cuando tienen sus convenciones, ¿verdad? Sus simposios, entienden que la parte técnica como que dejan a un lado lo que es la importancia de esa área. Como médico y como a la misma vez conferenciante, no sé si estás de acuerdo conmigo, a veces los médicos no saben que necesitan ayuda o no lo reconocen. Definitivamente esa área del self-awareness, ¿verdad? Sí. Que muchas veces, y por eso yo pienso que a mí me ayudó tanto salirme de lo que yo llamo el treadmill de la carrera médica, ¿verdad? Claro, la trotadora. La trotadora, gracias. El primer día de la escuela de medicina, uno se monta en esa trotadora y empieza por ahí y no sale de esa trotadora, no se baja hasta terminar su residencia por lo menos, que son 7 años después. Fácil. Y después a veces hacemos un fellowship o algo más y entonces empieza la práctica. Y muchas veces al otro lado de esa trotadora somos una persona muy diferente a quienes fuimos y se nos olvidó por qué fue que nos hicimos médicos. Y yo pienso que la reflexión y un proceso que te ayuda a mantenerte en contacto con tus valores, con quien tú eres, con tus metas para la vida y para tu vida profesional y personal. Tú tienes que mantenerte conectado con eso porque eso es lo que te da propósito y da significativo a todo lo que haces, o no, ¿verdad? Seguro. Así que es muy importante tener tiempos fuera de esa trotadora y continuar nutriendo las relaciones que son tan importantes en tu vida. Yo no sé cuántas bodas yo me perdí, cuántos funerales importantísimos en mi vida yo no pude ir por mi entrenamiento. Claro. Y todavía se me hace difícil. Sí. Yo trato de que los médicos
tomen mejores decisiones quizás que las que tuve que tomar yo. Y por eso es que estoy en este ámbito ahora. Lo que estoy escuchando de ustedes es que una vez se reconectan con ese propósito original de estudiar medicina, de ser médico, entonces es mucho más fácil trabajar con el estrés, que es inevitable, ¿no? De todos los días, y tomar mejores decisiones. Eso es esencial, porque entonces ahí estamos practicando basados a quién somos, cómo somos hechos, nuestros dones, nuestras metas, pero también es bien esencial el entorno en donde trabajamos, el sitio, la situación laboral en la que nos encontramos. Y ahí es que, muchas veces se usa el término burnout, pero el burnout no es un problema del individuo. El burnout es una consecuencia de un set de circunstancias, y el entorno laboral es algo que hay que transformar en muchos aspectos. ¿Qué área del entorno laboral entiende que es la más crítica o tóxica? Pues mira, realmente hay muchas, pero vamos a hablar de la pandemia, que ni siquiera pudieron muchos médicos sentirse que estaban seguros en su sitio laboral. Seguro. Porque ni siquiera tenían la protección física necesaria para ver a un paciente y mantenerte saludable. Eso es un símbolo. Por ahí empezamos la conversación, ¿verdad? Sí. Pero es bien importante que nosotros tengamos lo necesario para, por ejemplo, si nos enfermamos, que haya confidencialidad, que recibamos el mismo cuidado que recibiría otro paciente, que no nos obliguen a volver al trabajo antes de que estamos recuperados por completo, ya sea una situación aguda o crónica. Claro. Así que el entorno laboral tiene que cambiar en formas muy básicas, y también la complejidad de la medicina. Mientras más tecnología hay, más difícil en muchos aspectos se torna la práctica, porque es muy complejo, y necesitamos administradores que escuchen al médico y darle autonomía nuevamente al médico, claro, para poder tomar decisiones en cuanto a su propio trabajo, cuánto tiempo pasamos con cada paciente, y quitar obstáculos en lugar de añadir, quitar burocracia en lugar de añadir. Sí. Y eso pasa mucho. Tal vez en Puerto Rico, que casi, la gran mayoría, no todos, ¿verdad? Pero de los médicos pues tienen sus propias oficinas, ¿verdad? No dependen tal vez de un administrador. Y también el trato con es diferente, y también el trato con los pacientes, y me imagino que lo sabe por su familia, aparte que usted vivió aquí muchísimos años, ¿verdad? Hasta que terminó high school. Sí. Que los médicos tenemos a trasladarlo de generación en generación, y a veces tenemos el mismo médico que tuvo mami o que tuvo mi abuela, o que y tienen tus hijos después, y hay una relación de confianza que tal vez en Estados Unidos es distinto. Pues mira, yo de nuevo he tenido la bendición que yo he trabajado en algunas prácticas que han sido así como tú describes, y qué cosa tan hermosa poder haber hecho esto. Yo nunca he tenido mi propia práctica, y aquí lo que está sucediendo es realmente una crisis que estamos viviendo en los Estados Unidos, que muchas compañías grandes, muchas organizaciones corporativas están comprando las prácticas pequeñas que hace muchos años han estado en diferentes comunidades. Y aquí yo lo he visto pasar en mi área en los últimos 20 años. Casi todos los médicos con quien yo he trabajado, uno queda que todavía tiene su propia práctica. Wow. Todos los demás, sus prácticas han sido compradas por alguna corporación, y entonces ahora ellos tienen a alguien sobre ellos tomando decisiones para sus prácticas. Así que ha cambiado. Hay un concepto nuevo, un modelo nuevo que se llama Direct Primary Care, o DPC, y esto es los médicos haciendo todo lo posible para volver al cuidado médico más personal entre un paciente y un médico, pero ha sido cuesta arriba. Y me alegro que lo menciona, porque pues muchos médicos ahora tenemos, acabo de entrevistar, ¿verdad? Antes de su entrevista, al doctor Miguel Mayor, él es neurocirujano, un médico joven, que todo su adiestramiento fue en Estados Unidos, sin embargo escogió regresar a Puerto Rico. Sabe que tenemos una escasez grande de médicos, pero hay muchos que no se dan cuenta que tal vez pues la grama del vecino no es la más verde necesariamente.
Ay, sí, yo siempre digo, mira, sí, yo sé que la medicina en Puerto Rico ha pasado por también dificultades, pero Muchas. realmente me parece que en muchos aspectos hay más autonomía que lo que estamos viendo aquí a nivel nacional. Y pues eso es algo que hay que proteger. Y esa autonomía se refleja en una mayor salud mental para los profesionales. Bueno, absolutamente, porque si tenemos a alguien sobre nosotros dictando cómo vemos pacientes, entonces ya nuestra habilidad de practicar, empezando por nuestros valores y nuestras propias metas con nuestros pacientes, se nos limita esa capacidad. Y pues la autonomía es esencial en la medicina porque somos nosotros quienes somos los que estamos más entrenados para hacer lo que el paciente necesita. Claro. Y la medicina, como dije, cada día es más compleja. Así que la autonomía es esencial realmente para nosotros poder ser buen médicos que practicamos la medicina de manera excelente, con compasión. En términos generales, ¿verdad? Ya cerrando poco tiempo que nos queda, en su experiencia como coach de otros médicos, ¿qué le podría decir tal vez 1, 2, 3 puntitos a los médicos y que nos están escuchando, o profesionales de la salud en general que nos están escuchando, que por dónde deberían comenzar para reconectarse con esa vocación y ese propósito? Pues mira, todo eso yo lo discuto en detalle en mi libro Recapturing Joy in Medicine y realmente todo empieza, me parece, por recordar que somos humanos antes de ser médicos, y si cuidamos al ser humano primero, que somos mente, cuerpo, espíritu, ¿verdad? Claro. Y nuestra salud relacional con las otras personas y todas estas cosas, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y me parece que es importante tomarse tiempo para tener esa reflexión, para reconectarnos con quién somos y entonces de ahí empezar. Creo que también es bien importante tener personas que somos como nuestros go-to para nosotros poder ir. Hablar, ¿con quién hablar? Para hablar, que confiamos en ellos, que realmente nos conocen, que quieren lo mejor para nosotros como seres humanos y como profesionales. Y tener esas personas con quien nos mantenemos en contacto. Y si hemos perdido el contacto o no hemos encontrado esas personas en el ámbito profesional, es bien importante, aunque sea 1 o 2 personas, es bien importante. Esto nadie lo puede hacer solo. No, yo siempre digo que lo que no se habla, no se sana. Así es que tenemos que hablar. Precisamente. Y entonces asegurarnos que nos estamos cuidando en nuestra salud física, mental y emocional, y hacer todas esas cosas necesarias para no usar sustancias, dejar hábitos que no nos estén ayudando. Claro. Y todo eso. Muy importante. ¿Qué planes hay, si alguno, de traducir sus libros, especialmente Recapturing the Joy in Medicine? ¿Se ha hablado? Pues mira, en este momento se ha pensado y no se ha hecho. Realmente sería bien chévere lograrlo. Ay, me encantaría, porque aunque sé que la mayoría de los médicos en Puerto Rico sí tal vez hablan inglés, pero no todos leen en inglés o les gustaría leer un libro completo, y pienso que es algo tan necesario. Sé que tiene su website, que es Faithful, de fe, faithfulmd.com, ¿es correcto? Así es. Si alguna organización acá en Puerto Rico, que espero que pueda dársenos, ¿verdad?, quiere traerla como conferenciante para médicos, o si hay algún médico profesional de la salud que quiere contratarla como coach, porque sabemos que la mayoría de los coaches tenemos citas por Zoom o por cualquier otra, ¿verdad?, sistema o plataforma. ¿Dónde pueden conseguirla, doctora? La forma más fácil es por ese website, es FaithfulMD, de medicaldoctor.com, FaithfulMD. Y por ahí me pueden enviar un contact me en el tab que dice About, y es bien fácil lograr comunicarse conmigo. Y sí, está abierta para citas, ¿verdad?, de coaching con médicos o médicas en cualquier parte. Oh, absolutamente. Sí, realmente casi todos los médicos que trabajan conmigo así personalmente no están en la Florida, están en otros estados. En otras partes de Estados Unidos, así que ojalá se pueda también varios de Puerto Rico
poder tener esta oportunidad. Muchísimas gracias a la doctora Marily Sánchez Wolever. Mucho éxito en su carrera. Esperamos que ese libro pronto salga en español y que podamos tenerla en Puerto Rico ya como conferenciante. Pues muchísimas gracias por la invitación y de nuevo esperemos hablar pronto. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Okay, amigos de Felizmente Saludable, nos vamos despidiendo ya por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado en otra edición de Felizmente Saludable con Lili. Recuerden que la felicidad es una decisión personal, tiene que ver con cómo tú interpretas la vida. Que tengan una semana feliz y sobre todo saludable. Hasta el próximo sábado.